Son las 11, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Javier Ruiz. Actualizamos la información del día. Daniel de la Fuente, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Baja ligeramente el número de contagios en España, pero la cifra sigue siendo muy abultada. 922 positivos en las últimas horas y crecen las hospitalizaciones. La Generalitat de Cataluña ordena cerrar discotecas en toda la comunidad. Madrid también estudia qué hacer, una comunidad en la que hoy hemos conocido un brote de coronavirus procedente de una discoteca. Tampoco lo descarta Castilla-La Mancha. Acabamos de hablar en Hora 25 con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. Entendemos que todavía aquí podemos dar este salto cualitativo en la búsqueda de contactos y antes de tener que llegar a ese límite. No descartan tomarlo más adelante si esto no funciona. Evidentemente, esto es una opción. No lo descartan. De momento Castilla-La Mancha, al igual que Cantabria, anuncian nuevas medidas ante los brotes. Los clientes de locales de ocio y otros establecimientos tendrán que identificarse para que sea posible localizarlos si es necesario. Garantizan la privacidad porque el registro Debe ser enviado a las autoridades públicas. Ha de ser enviado. Eso tiene que estar custodiado por las autoridades públicas. Y tendrá solo fines sanitarios. En Hora 25 hemos hablado con la patronal del ocio nocturno. ¿Es sostenible el sector? Imposible. Está claro que este sector está abocado a un plan de rescate. Esperemos que, siendo que para lo que es la marca país de España, el ocio nocturno es uno de, yo creo que sus principales activos. Es Vicente Pizcueta, portavoz de España de Noche. Joaquín Boada, secretario general de la patronal de locales de ocio nocturno en Cataluña, coincide y anunciaba hace unos minutos aquí en Hora 25. Evidentemente es la entidad o la administración que ha aprobado la resolución de restrictiva de derechos, en este caso un derecho constitucional que es el de la libertad de empresa, y evidentemente esto se tiene que indemnizar de una forma u otra. Que van a recurrir y llevar a la Generalitat ante los tribunales. Fuera de España, Francia recomienda no viajar a Cataluña mientras no mejore la situación sanitaria. Alemania va a ofrecer test de coronavirus en los aeropuertos a los viajeros procedentes de zonas de riesgo, como España, una alternativa a la cuarentena. Wir haben darüber hinaus aber heute beschlossen, dass die Reiserückkehrenden aus den Risikoländern sich testen lassen sollen. Los pasajeros que procedan de otras zonas también tendrán acceso a test gratuitos, aunque no de forma inmediata en el aeropuerto, según han explicado las autoridades alemanas. Tendrán un plazo de 72 horas para someterse a la prueba a través de médicos de cabecera u hospitales. Reino Unido también ha lanzado un aviso a través del Ministerio de Exteriores a sus ciudadanos. Les alerta de los aumentos en los contagios que está habiendo en España. Y solo un apunte más allá del coronavirus. 7 años se cumplen hoy del accidente de Angrois. Por sexta ocasión, la plataforma de víctimas del Albia vuelve a reclamar un 24 de julio en Santiago una investigación técnica independiente que arroje luz sobre lo que pasó en la curva de Agradeira. Las víctimas confían, en todo caso, en que se reabra la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y que se cierre pronto la instrucción judicial en los que están encausados el maquinista del tren y el exdirector de seguridad de Adif. Las otras dos polémicas del día, estas. Quique Sarasola, presidente de B-Mate, y esta declaración. Lo que van a escuchar es el vídeo que envía a sus trabajadores. Hay 1.300 empleados en esa cadena hotelera. El 80% de ellos están todavía en situación de ERTE. Y Quique Sarasola dice, hay empleados a los que estamos llamando y que están en su casa, pero de la playa. No se quieren incorporar y están diciendo que no vuelven. La polémica que ha montado hoy es fenomenal hasta el punto de que estas palabras hoy son, escúchenlas enteras, mensaje a sus trabajadores, mensajes sobre la situación, la batalla de los ERTES. Hola chicos, lo primero, saludaros, espero que estéis todos bien, contaros que hemos tenido que cerrar Valentina en México por la situación económica. B-Mate ha abierto y está viendo sus edificios y está yendo muy bien y de momento vamos a cerrar Valentina, como os he dicho. Luego quiero hablar con vosotros y contaros una cosa que me tiene muy preocupado.
Lo primero, señores, estamos en una pandemia y estamos en unos ERTES, toda la empresa, y ya sabéis que estamos haciendo un gran esfuerzo para completaros el ERTE para que cobráis el 100%. Ha habido mucha gente que ha estado trabajando durísimo durante este confinamiento. La empresa ha estado facturando 0 y aún así sabéis que nos hemos portado siempre pensando en vosotros. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando hoy Recursos Humanos me informa que cuando estamos llamando a la gente para que se incorpore a su trabajo, porque lo que queremos es abrir hoteles para poder tener ingresos, para poder pagar y que generar caja, está la gente haciendo excusas, que si están de vacaciones, que si les viene muy mal. Señores, ¿qué narices es esto? ¿Qué narices estáis diciendo? Que estáis de la playa, que estáis de vacaciones. Señores, no estáis de vacaciones. Estáis en un ERTE. Y encima nosotros os estamos complementando el sueldo. Como yo me entere que alguien vuelve a poner alguna sola excusa para incorporarse al trabajo, mi actitud va a cambiar radicalmente. Y me fastidiaría mucho que por unos cuantos tuvieran que pagar muchos. Os lo vuelvo a repetir, estoy francamente alucinado de que alguien haya podido poner una excusa para no incorporarse al trabajo cuando le hemos pedido porque vamos a abrir un hotel nuevo. Muy indignado. Espero que no vuelva a pasar. Esa declaración llevaba a empresarios a denunciar que hay trabajadores abusando de los ERTES. Los trabajadores denuncian que lo que hay es empresarios abusando de trabajadores y citaban los datos de inspección en Seguridad Social. 27.000 expedientes abiertos, decían, de abusos empresariales. Rafa Bernardo, 27.000 expedientes todavía en trámite ahora mismo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, aunque todavía es pronto para decir cuántos de los 27.000 expedientes abiertos acabarán confirmados y con sanción. Dicen en la inspección que sí que tienen ya claro que la mala práctica más común en materia de ERTES es tener a trabajadores con el empleo suspendido y, por tanto, cobrando prestación y a la vez trabajando. Esta compatibilización prestación-empleo se da sobre todo en sectores como la hostelería y subsectores industriales que pueden mantener la actividad tras la persiana cerrada, como los talleres. Los sindicatos han detectado esta y otras irregularidades también. Carlos Bravo, Comisiones Obreras. Diferentes vías fraudulentas para eludir la obligación de negociar con las organizaciones sindicales, como se han visto ERTES donde se han producido despidos de personas afectadas por los ERTES. Por parte de abuso de los trabajadores me parece absolutamente anecdótico, y por parte de las empresas pues lo que hace falta es reforzar los mecanismos de control al respecto. Trabajo y también los sindicatos enfatizan que la mayor parte de los ERTE están funcionando sin problemas y han cumplido con su objetivo de ayudar a empresas, más de 500.000, y a trabajadores, a 3.400.000. Con todo, la inspección insiste en que hay que velar con campañas especiales para que no haya ningún tipo de fraude en una política que requiere un gran esfuerzo económico, que desde abril se cifra en más de 8.000 millones en prestaciones y miles de millones más en exenciones a las empresas. Hoy, servida la batalla de los ERTES, y hoy planteada la pregunta: ¿quién abusa, si es que hay abuso de los ERTES? ¿Quién abusa de los ERTES? Pues yo creo que todos, que se abusan los trabajadores y abusan los empresarios. Las palabras de Quique Sarasola suenan un poco antiguas, me parece, ¿no? Voy a cambiar mi actitud. Bueno, pero si aquí no se trata de actitud, se trata de cómo está establecido, digamos, cómo está desplegado jurídicamente ese asunto de los ERTES. Entonces, que un señor quiera tener vacaciones no es un agravio al empresario, señor Quique Sarasola. Porque cuando el señor Sarasola quiere tener vacaciones, pues tampoco es un agravio a los trabajadores. O sea, ese tono, ese personalismo
me ha parecido completamente fuera de lugar, ¿no? Estamos aquí poco menos que sacrificados para el bien del trabajador, y el trabajador no sabe apreciar el bien que le estamos haciendo. Bueno, déjese usted de esas declamaciones y vayamos a lo que dicen los textos y los decretos y cómo se organiza esto, tal como yo lo veo. Palomera, Jarea. Bueno, yo no seré yo quien defienda al empresario Sarasola, que tiene muchos amigos y además muy o sea, no, digo que no seré yo quien le defienda, porque tiene además amigos muy poderosos que le defienden habitualmente y por eso les hace favores en el mundo de la política. Pero dicho esto, creo que si el marco que estaba dibujando se ajusta a la realidad de los hechos, le asiste absolutamente toda la razón. Porque cuando un trabajador está en un ERTE, Miguel Ángel, no devenga vacaciones. Es decir, está cobrando una prestación y por lo tanto no tiene derecho a vacaciones en ese tiempo. Si además el empresario, como dice en ese audio, está complementando el 100% del salario a aquellos trabajadores que están en un ERTE, cuando él dice, si me vuelvo a encontrar con situaciones como esta, cambiaré de actitud, entiendo que se refiere a que no va a complementar los sueldos de aquellos que están en un ERTE. Claro, y que además no tiene ninguna obligación el empresario de hacerlo. Y de hecho son pocos los empresarios que están complementando hasta el 100% a esos trabajadores que están en los ERTEs. Dicho esto, como Miguel Ángel, creo que hay de todo. Hay empresarios que están abusando de los ERTEs, pero además con un descaro absolutamente brutal, cuando sacan a los trabajadores del ERTE parcial y les ponen a trabajar oficialmente 4 horas y les exigen que trabajen 8, o aquellos casos que ha comentado el compañero en la información, que siguen cobrando el ERTE y están trabajando además, ¿no? Con la situación que tiene este país y con las consecuencias económicas que va a tener esto para todos, me parece tremendamente injusto que se abuse de la protección social que se ha implementado para este tipo de situaciones. Y luego, pues claro, pues habrá trabajadores como los que ha descrito el empresario Sarasola, que se nieguen a incorporarse al puesto de trabajo, pero es que yo creo que eso, si se está produciendo, es causa de despido objetivo, sin ninguna discusión. Garea. Yo no conozco el caso concreto, obviamente, de este empresario, no sé si tiene razón o no sé los detalles. Es posible que las formas, digamos, que no son las más convenientes, que este sistema no se estudiará en ninguna escuela de negocio como una forma conveniente de llevar las relaciones laborales en una empresa, pero eso casi es su problema de él y de sus trabajadores. Y en términos generales, yo creo que en la medida en la que los ERTEs están siendo un instrumento tan eficaz, pero no olvidemos que costoso, sería conveniente que hubiera una eficaz inspección de trabajo, que inspeccionara si se están produciendo fraudes o no. Ahora bien, yo siempre suelo partir en estos casos de un prejuicio, y lo aplico siempre. Como tal prejuicio puede no ser racional, pero creo que es conveniente, y es que normalmente el abuso lo tiene el poderoso, y el poderoso en la mayoría de los casos, si no en todos, es el empresario. Y por tanto creo que viendo en qué puede consistir el fraude de los ERTEs, me parece que hay más. No digo que sea generalizado, digo que si los hay, es más fácil que lo hagan los empresarios que los trabajadores. Hoy los empresarios con los que hablábamos lo que decían es, o sea, no tiene sentido que Sarasola se lo invente. Esto no está fabricado, esto no puede estar fabricado. ¿O sí?
Bueno, no conozco los detalles, insisto, y además puede ser que estemos hablando de un caso, de 2 casos o de 5 casos y los estemos extrapolando a que son muchos más casos. No tengo ni la menor idea. Si claro, es yo así, por eso he empezado diciendo que si el marco que él ha descrito es el correcto, desde el punto de vista jurídico le asiste toda la razón. Claro, por eso tiene capacidad para actuar, no puede y seguro que lo negarse. hará. Claro, no puede negarse a incorporarse a su puesto de trabajo cuando el empresario le está diciendo que tiene que salir del ERTE. Claro, precisamente por eso, desde el punto de vista laboral. Quien tiene más capacidad de presión y de actuación es el empresario, en este caso Sarasola, que puede actuar contra esos trabajadores con despido, con una sanción o como convenga, mientras que tiene más complicado el trabajador actuar contra el empresario que está abusando de una situación de un ERTE. Bueno, y hemos dejado, en fin, casi para el final, la otra polémica del día, el nivel de crispación que está llegando a la calle y lo que hoy ha ocurrido con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Acudía a Toledo a inaugurar la que era Ciudad de la Cultura y ha sido recibida por los trabajadores del mundo taurino, como van a escuchar. Con los gritos que van a escuchar, pasaba lo que van a escuchar. Se le llamaba golfa, hija de puta, zorra y muchas otras lindezas, como pueden ustedes escuchar, en un escrache que no es escrache. Esto ha sido algo más. Esto ha sido una agresión a su vehículo, se ha roto uno de los cristales, se ha roto el espejo retrovisor y se ha vivido toda esta escena. La ministra está bien, pero lo que os quiero plantear es si esto es un incidente, una anécdota, o si empezamos a tener una categoría, si ha aprendido no ya la falta de respeto, sino la barra libre en la agresión y esto que estamos viendo. Esto de hoy, ¿cómo hay que leerlo? ¿Es una anécdota o tiene una categoría detrás? Bueno, primero lo que me llama la atención es que quienes han hecho esto llevaban una pancarta que decía tauromaquia es cultura. Y sin embargo, fíjate qué manera de actuar tan poco cultural. Yo quiero pensar que es una anécdota y que es un hecho aislado. Ahora bien, estemos atentos, como diría Miguel Ángel Aguilar, para el futuro, en la medida en la que va a haber muchos sectores que van a tener problemas económicos, va a haber en algunos sitios muchos problemas sociales y es posible que esa protesta se aumente. Es de desear, por supuesto, y lo que hay que pedir es que en ningún caso se llegue a esta situación, porque además de los insultos tan lamentables que se han producido, ha habido un poco más que insulto, y es que ha habido violencia, y eso siempre es rechazable y tenemos que estar muy vigilantes para que se rechace. ¿Palomera? Bueno, es muy lamentable, muy condenable. Creo que pierden toda la razón, si es que la tienen, que creo que parte de razón en la protesta tienen, y por lo tanto quedan absolutamente descalificados y no sé yo si invalidados como interlocutores para cualquier negociación con el Ministerio de Trabajo, porque el fondo de la cuestión es una protesta que viene desde el decreto del 5 de mayo, que se dictó para los artistas de espectáculos públicos para que pudieran recibir ayudas en el tiempo de la pandemia, y son ayudas concedidas a a profesionales de otros sectores artísticos, y aunque parece que los picadores, los banderilleros y los mozos de espadas están reconocidos como artistas de espectáculos públicos desde hace décadas, el Ministerio ha entendido que no
estaban dentro de este decreto y por lo tanto no han recibido ningún tipo de ayuda, a diferencia de otros compañeros que están reconocidos como artistas también, ¿no? Este es el fondo de la cuestión. Ahora, la imagen que hemos visto hoy es absolutamente condenable y creo que quedan absolutamente invalidados para una negociación que, hasta donde tengo entendido, incluso el ministro de Cultura estaba de parte de ellos y estaba mediando en esta negociación. A mí me preocupa, digo, si tiene esto una categoría de fondo, porque hemos conocido esta semana cómo aumentan los delitos de odio un 6,8%, cómo delitos de ideología aumentan casi un 2% y son 596 al año según la memoria de Interior. Los de racismo y xenofobia ya no hablamos porque se han disparado a un 20,9% más. Y os pregunto si está prendiendo esta llama, si está prendiendo la de cierta barra libre en la calle de ciertos sectores. Obviamente no es generalizado esto, pero sí esto empieza a prender. Pero vamos a ver, ¿hay un fenómeno de polarización creciente, sí o no? Yo creo que lo hay. Hay una manera de... Vamos, hemos escuchado... y no digo que todo sea homologable ni que todo haya que medirlo por el mismo rasero, pero hemos escuchado la defensa de la normalización del insulto. Entonces, bueno, pues se empieza por ahí y se acaba, pues no sé, empujando con el dedo o eructando después de las comidas. Es decir, hay que saber que las cosas, cuando se prenden, cuando se inician, cuando se incentivan, pues luego a veces se pierde el control de las mismas. Y que cuando se inventa el escrache, el inventor del escrache tiene que estar preparado para padecer el escrache que él ha inventado. Pero esto, Miguel Ángel, era algo más. Cuando te rompen el cristal, te rompen el retrovisor, claro. Esto es algo más. Sí, pero mira, cuando se inventó la imprenta, sabes que se inventó, por lo visto, para imprimir la Biblia. Pero luego con la misma imprenta se imprimió el Capital de Carlos Marx. O sea que es que los inventos se independizan del inventor y pasan a ser utilizables por todo el mundo. Entonces, alguna gente con responsabilidad política tendría que repensar estas cosas. Si no quiere verse víctima, si no quiere acabar probando de su propia medicina. ¿Quién? Porque hemos escuchado el Congreso y hemos escuchado esto. Escuchen ustedes las, en fin, lindezas que hemos escuchado allí dentro. Como Nerón lleva 2 meses tocando la lira, viendo cómo arde todo. Embajador de ETA Batasuna en el gobierno de España. Se ha convertido en un villano. En el burro de Troya de la democracia. Miserable, mentirosa y presuntamente delictiva. Nunca nadie había caído tan bajo. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia Miguel Ángel está diciendo esto se vuelve en contra de Podemos, sugiriendo que las palabras de Iglesias se vuelven contra Podemos. ¿De quién es responsabilidad esto? ¿O de todos? Hombre, la responsabilidad, al final, decir que es de todos es decir que es de nadie. La responsabilidad es de quienes incitan, es de quienes no saben que estar en el ejercicio de una autoridad pública limita al que está en el ejercicio de la autoridad pública, limita su capacidad de expresión, su capacidad de manifestación. Tiene que controlarse, porque no es lo mismo hablar desde la calle sin más que hablar desde una posición de autoridad, de representación. Hombre, yo creo que efectivamente, como decía Miguel, como decía Miguel Ángel, vivimos en un tiempo en que uno se asoma a las redes sociales o a los debates de televisión o escucha una sesión parlamentaria y vemos como el odio es inextinguible, ¿no? Cuestión distinta es desde dónde llega ese esparcimiento del odio, y cuando llega desde las tribunas públicas del ejercicio de la vida pública es, desde mi punto de vista, bastante más condenable, porque al final eso tiene un reflejo en la sociedad, ¿no?
y tiene que haber una condena sin paliativos para que esto no se repita, porque los tiempos que vienen a partir del otoño van a ser muy duros desde el punto de vista no ya político, que también, sino también socioeconómico. Entonces, si escuchamos desde la tribuna del Parlamento según qué discursos, en la calle la gente puede sentir que tiene el mismo derecho a practicar la misma dialéctica que practican quienes tienen las responsabilidades, ¿no? Garea, te en pregunto, las administraciones públicas y en el Congreso. Te pregunto lo mismo brevemente porque quiero cerrar de forma constructiva toda esta cuestión. Garea. Sí, yo creo que a mí me cuesta mucho establecer una relación directa entre lo que ha ocurrido hoy y algunas de las cosas que hemos oído en los últimos meses o las últimas semanas, pero acepto que efectivamente los responsables públicos, todos los que hablamos en público y tenemos de alguna forma la capacidad de llegar a los ciudadanos, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para intentar evitar que se produzca ese odio, que evidentemente está en la sociedad, que lo vemos en las redes, que está polarizado, y sobre todo, yo advertí antes, yo creo que, y también lo ha dicho Esther, ojo, porque viene una época muy difícil para muchos colectivos que van a pasarlo muy mal en economía, socialmente, etcétera, y no añadamos a ese sufrimiento el que además haya situaciones de odio como estas. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad en bajar ese suflé. Yo digo lo mismo, digo que cabeza fría, respeto, y digo que queremos cerrar esto de manera constructiva. Ha ocurrido también en Estados Unidos. Un senador que llama zorra a una de las senadoras y que después se disculpa diciendo cosas como esta, diciendo es que yo tengo hijas. Me pongo en pie para disculparme por el tono abrupto de la conversación que tuve con mi colega de Nueva York. Es cierto que discrepamos en la política y la visión que tenemos de Estados Unidos, pero eso no significa que debamos ser irrespetuosos. He estado casado durante... Queremos cerrar con ella, con su discurso. Es la senadora Ocasio-Cortez. Y escuchen el discurso porque dice mucho de lo que se dice en el Congreso y de lo que llega a la calle, de lo que cala. Representative Yoho called me, and I quote, a fucking bitch. Delante de la prensa, el congresista Yoho me llamó, y cito, maldita zorra. Las palabras del congresista Yoho no fueron profundamente hirientes o dolorosas para mí, porque yo he sido de clase trabajadora. He viajado en metro, he caminado por la calle. Y este tipo de mensaje no es nuevo. Me he encontrado con comentarios como el del señor Yoho y con hombres diciendo los mismos comentarios que el señor Yoho mientras me acosaban en restaurantes. He echado a hombres fuera de los bares que han usado palabras como las del señor Yoho. Esto no es nuevo. Y ese es el problema. Es cultural. Es una falta de cultura de inmunidad, de aceptación de la violencia y de un lenguaje violento contra las mujeres. Una estructura entera de poder que apoya eso. Cuando estaba reflexionando sobre esto, sinceramente pensé que iba a guardar todo esto en un cajón e irme a casa. Es solo otro día, ¿verdad? Pero entonces ayer el congresista Yoho decidió venir al atril y decir excusas. Y eso sí no podía dejarlo ir. No podía permitir que mis sobrinas, todas las niñas pequeñas, que las víctimas de abuso verbal y peor, viesen eso. Que viesen esas excusas. Que viesen a nuestro Congreso aceptarlas como legítimas y aceptarlas como una disculpa. No me voy a quedar despierta toda la noche esperando una disculpa de un hombre que no tiene ningún remordimiento por insultar a una mujer y por usar un lenguaje abusivo con una mujer. Pero con lo que sí tengo un problema es con usar a las mujeres, a las esposas, a las hijas como una excusa ante un comportamiento miserable. El señor Yoho mencionó que tenía una mujer y 2 hijas. My father, thankfully, is not alive to see
Yo soy la hija de alguien también. Mi padre, por suerte, no está vivo para ver cómo el señor Yoho trató a su hija. Mi madre tuvo que ver en televisión la falta de respeto del señor Yoho hacia mí en este hemiciclo. Y yo estoy aquí para demostrarle a mis padres que soy su hija y que ellos no me criaron para que aceptase abusos de los hombres. Hoy, el mensaje. Cabeza fría y ejemplificación desde el Congreso para todos. Garea, Palomera, Aguilar, gracias a los tres. Señores, se quedan con el deporte. Hasta mañana. Hasta el lunes. En la cadena SER, Hora 25, con Javier Ruiz. Sigue a El Larguero en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La cadena SER presenta El placer de escuchar. Aquella noche soñé que regresaba al cementerio de los libros olvidados. Volví a tener 10 años y despertaba en mi antiguo dormitorio para sentir que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado. Y del modo en que se saben las cosas en los sueños, sabía que la culpa era mía, y solo mía, porque no merecía recordarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia. Al poco entraba mi padre, alertado por mis gritos de angustia. Mi padre, que en mi sueño todavía era joven y aún guardaba todas las respuestas del mundo, me abrazaba para consolarme. Luego, cuando las primeras luces pintaban una Barcelona de vapor, salíamos a la calle. Mi padre, por algún motivo que yo no acertaba a comprender, solo me acompañaba hasta el portal. Allí me soltaba la mano y me daba a entender que aquel era un viaje que debía hacer yo solo. El laberinto de los espíritus. Carlos Ruiz Zafón, 2016. Cadena SER. El placer de escuchar. Desayunar en la terraza con el aroma de un café y el sonido de una radio. El verano está repleto de pequeños grandes placeres. Escucha a vivir que escuchar. Con las botas puestas, con Ángeles Caso. A los 24 años era un acomodado agente comercial en San Petersburgo. A los 29, un rico banquero en la California de la fiebre del oro. Después, un riquísimo proveedor del ejército ruso en la guerra de Crimea. Y a los 40 estaba retirado e instalado en un magnífico palacete en Atenas. ¿Y dónde cree que está Troya? Hay dos lugares posibles. Cerca de la aldea de Pinasbasi, en el sur de Anatolia, o en la colina de Hisarlik, al norte, muy cerca del estrecho de los Dardanelos, que comunica el Mediterráneo con el Mar Negro, en el límite entre Europa y Asia. ¿Cómo lo sabe?